Bueno, un cordial saludo a todos los que nos ven. Me presento, soy Milena Palechor, docente de lengua castellana del colegio y parte del comité del concurso de crónica de este año, junto con Cielo Maldonado, jefe de área de lengua y literatura, y Rosa Rodríguez, bibliotecóloga de la institución. Juan Camilo, te damos la bienvenida al Colegio Bilingüe Abraham Lincoln, a nuestra 10ª versión del concurso de crónica. Para nosotros es un honor tenerte aquí. Estamos muy interesados en escucharte. Pero primero, les voy a contar a quienes nos ven un poco sobre tu vida, tu trayectoria como escritor, periodista e investigador cultural. Bueno, Juan Camilo es magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y experto en literatura latinoamericana. Autor de Ser colombiano es un acto de fe. Historias de Borges, Luis Borges y Colombia. Y Viaje al corazón de Cortázar. Nuestra memoria es para siempre y Colombia y México entre la sangre y la palabra. Ganador del Premio Distrital de Crónica del Instituto Distrital de las Artes en 2018, colaborador en diarios y revistas de diferentes países como en Colombia, México, Ecuador, España y Uruguay. Sus crónicas fueron escogidas entre las mejores de El Tiempo en 2014 y 2018 a 2020. Ha sido autor invitado en diferentes ferias internacionales del libro. También ha sido moderador de conversatorios dentro y fuera de Colombia sobre literatura hispanoamericana, jurado de premios, becas, convocatorias y estímulos a nivel distrital y nacional. Es un honor contar con tu presencia en este espacio tan especial como es el 10º concurso de crónica, crónicas de nuestro país, de nuestro colegio Abraham Lincoln. Así que bienvenido, Juan Camilo. Hola a todos y todas, estoy muy feliz de hacer parte del jurado y hacer parte de este concurso maravilloso. Me encanta que un colegio que admiro tanto como la Abraham Lincoln me haya pedido ser parte de este encuentro y nada, hay que seguir el proceso del tema de la crónica que es bellísima, el tema de la no ficción, del reportaje y hoy vamos a hablar muy chévere al respecto. Milena, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí con muchas expectativas también. Mejor dicho, esperando para que nos cuentes como toda tu experiencia a lo largo de la escritura de crónicas. Has sido jurado también de estos eventos, entonces realmente estamos, mejor dicho, dispuestos a escucharte. Entonces, bueno, inicialmente, antes de sumergirnos en este arte que es la crónica, cuéntanos, ¿cómo nació tu amor por contar historias y significa para ti escribir sobre Colombia? Mira que todo arrancó en la universidad, pues, en la parte, el final del colegio, el comienzo de la universidad, porque habían unos autores que me llamaban mucho la atención, como Jorge Luis Borges, como Julio Cortázar, y siempre quería saber de dónde venían los cuentos, las novelas y las poesías de ellos, ¿no? Y especialmente me llamaba mucho la atención cómo era su forma de pensar y cómo llegaban al tema de la construcción de lo que hacían en sus libros. Entonces leía muchos libros sobre biografía, sobre análisis y siempre tuve la idea de escribir algo al respecto. Entonces, cuando llegué a la universidad se me metió la idea de escribir algo sobre Jorge Luis Borges. Pero como tú sabes, Milena, sobre Jorge Luis Borges deben haber 20.000 millones de libros de y sobre su obra. Hay Borges y ciencia ficción, hay Borges y la cocina, hay Borges y la física cuántica, hay una cantidad de información al respecto y quería hacer algo distinto. Y dije, ve y Borges vendría a Colombia. Borges, cómo influenció su obra a la literatura colombiana y si fue así, qué caminos pudo haber tocado, qué piensan los autores colombianos al respecto de eso. Y arranqué a investigar. Y duré unos 10 años haciendo esta investigación que me llevó y me permitió publicar mi segundo libro, que se llama Ser colombiano es un acto de fe, historias de Jorge Luis Borges y Colombia. Pero siempre me ha gustado ver y entender que la realidad, el día a día, las cosas que pasan constantemente, y especialmente este país, que es tan bello y a la vez también tan lleno de matices rarísimas, nos muestra cosas muy interesantes que se pueden contar. Y me di cuenta que mi corazón estaba con la realidad y contar la realidad de la base. Entonces, así fue como nació mi deseo y ya
Llevo desde la primera publicación de mi libro 20 años trabajando sobre el tema de crónica y reportaje, especialmente no ficción. Muy bien, vemos que la curiosidad fue la que te motivó de alguna manera a escribir. Qué bonito. Muy bien, Juan Camilo, gracias. Pasamos a otra pregunta. Bueno, has escrito sobre Borges, Cortázar, México y Colombia. ¿Qué papel juega la memoria y la identidad en la crónica? Muy buena pregunta, porque imagínense todos, nosotros tenemos un problema, es que cuando nos enfrentamos a esa realidad que estaba hablando ahorita, nos enfrentamos a ella por nuestros cinco sentidos. Por los ojos, por los oídos, por el tacto, por el gusto, por el olor. Esas son las cinco herramientas que ustedes tienen para desarrollar cualquier forma de acercarse a crear un texto. Tienen que pensar en eso. Esas son sus herramientas más importantes, porque todas se conectan en el cerebro. Tal vez vayamos a contar una historia que hay 10.000 testigos, pero la forma de contarlo es pensar cómo utilizar esos cinco sentidos para encontrar una forma distinta de hacerlo. Incluso si vamos a contar, digamos ahorita que pensar en un concierto, digamos, de Taylor Swift, con una cantidad de gente que va a los conciertos. Si cada uno describiera cómo fue ese concierto en específico, lo va a contar de una forma distinta, porque todos tenemos una forma de enfrentarnos, de acercarnos y encontrarnos con la realidad. Entonces, al reunir esos cinco sentidos que llegan a nuestra cabeza la información y comencemos a narrarlo oralmente o a escribirlo, ahí nos damos cuenta que cada uno ve la realidad de una forma distinta. Y además, sobre eso es algo muy bonito porque no solo eso, es también si yo cuento, si dentro de 50 años cuento el concierto de Taylor Swift, va a ser totalmente distinto, la memoria va transformándose y cuando vamos narrando las cosas constantemente, comenzamos a crear un discurso y eso es algo muy bello. Digamos, yo a México a veces voy porque trabajo mucho ya y trabajo con medios mexicanos muy importantes y hago investigación con muchos escritores. Y hablo y hace unos 7, 8, no, como unos 10 años fui a la casa de Elena Poniatowska, que es una gran escritora mexicana importantísima que estuvo en la época, ella entrevistó a Gabriel García Márquez, incluso vivían cerca y eran muy amigos. Y cuando ella comienza a contar la historia, uno se da cuenta que ella narra, de tanto narrar esa historia que la ha contado en los últimos 40 años, ha generado un discurso. Entonces la memoria es algo muy interesante porque uno tiene que saber y entender que la memoria va cambiando y se va transformando. Los recuerdos se van desarrollando. Piensen ustedes en este momento en su primer recuerdo y compárenlo y cuéntenselo a su madre y su madre también lo va a ver totalmente diferente. La memoria siempre tiene un movimiento en la cabeza que es interesantísimo y cuando lo narramos se va desarrollando. Pero es necesario tener memoria y la memoria también permite que haya dos tipos de fuentes. ¿Qué son fuentes para nosotros? Es la forma de llegar a la información, porque tal vez nosotros no seamos testigos de la situación. Digamos, yo quería hablar en mi primer libro sobre las visitas de Borges a Colombia, y en ellos tenía que hablar de una visita que fue en 1963. Yo todavía no había ni nacido. Creo que mis papás tenían como 10 años. Entonces, tenía que hablar con personas que estuvieron vivas en ese momento. Y eso me lleva a mí a que tengo que leer los textos que salieron de ese tiempo y ese tipo de narración es distinta a como te lo va a contar alguien que lo vivió hace 50, 60 años. Y eso es algo muy bello porque la memoria se transforma, se desarrolla y es una herramienta interesantísima para poder contar una historia. Muy bien, Juan Camilo, muy bonito lo que mencionas y de acuerdo a eso, ¿recuerdas la primera crónica que escribiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la primera crónica que hice cometí un error. Uno tiene que entender que existe una gran nube, digamos, cuando hablamos en temas de producción literaria, llamémoslo así, de creación, existe la ficción y la no ficción. Entonces, entre la ficción, que es lo que podemos crear con la imaginación, pues está la novela, está el cuento, está la poesía y muchas versiones más. Pero en este lado entramos a la no ficción. En la no ficción, normalmente nos enfrentamos a algo que es la noticia.
La noticia es la representación escueta, de cierta forma como objetiva, lo podemos llamar así, pero bueno, tenemos que hablar de la objetividad ahorita más adelante porque yo creo que no existe, pero eso es un tema que lo hablaremos más adelante, pero sí nos enfrentamos a algo que es como sin tanta parafernalia. Y yo trataba de creer que uno podía ser objetivo. ¿Qué es ser objetivo? Es decir, yo puedo ver un tema sin influencia, sin dar una opinión al respecto. Digamos, hace poco se desarrolló un Consejo de Ministros que se mostró por televisión con el presidente. O hablemos de Trump. Digamos, Trump hizo un comentario de cómo está manejando el tema de la migración. Uno puede estar en contra o a favor, pero uno dice, no, yo quiero poner todos los puntos de vista. Y ahí es muy interesante porque uno cree que es objetivo, pero uno nunca va a ser totalmente objetivo. La objetividad no existe, porque a pesar de que uno trate de buscar todas las fuentes y todas las opiniones, uno está parado en una posición en que uno siempre va a escribir el conjunto de palabras que pongas en una hoja, te va a llevar al tema de enfrentarte a cómo desarrollar y ver la realidad. Y si eres una persona que lees muy poco o que manejas un cierto tipo de lenguaje, esto ya es un tipo de influencia. Entonces, esa es una conversación que me parece muy bella al respecto. Y cuando comienzas a desarrollar estas actividades de escribir, mi primer error fue creer que yo podía ser lo más escueto posible, o sea, sin parafernalias, sin palabras bellas, y, y quedó bastante fea esa crónica. Y comencé a darme cuenta que en realidad es necesario el lenguaje, es necesario jugar con los elementos de la ficción, digamos. ¿Cuáles son los elementos de la ficción? Saber jugar con el narrador. ¿Quién cuenta la historia es el narrador? ¿Cuál es la trama? Siempre va a haber una trama, una historia que se cuente. Sin trama no tiene sentido. Creo que piensen que cuando están escuchando las historias familiares tienen muchas fuerzas, es porque tienen una trama bella, así sea mínima, pero llama la atención, es un enganche, como yo le digo. Todo texto, cualquiera de ficción o ficción, de tener un enganche. El manejo del tiempo, el manejo del lugar también es esencial. Y eso se puede coger y es necesario para entender la crónica. Y la crónica, les digo, es como, tienen que buscar una forma bella de contarla, ¿sí? Es como una forma narrativa. Y la crónica permite un concepto muy bello que es jugar con la oralidad. Piensen en esas personas que están en su salón, que saben contar una historia, que llegan de un fin de semana y les pasa la cosa más simple, pero la cuentan de tal forma que es divertidísima. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en la crónica. Y bueno, pues eso fue, Milena, mi problema con mi primera crónica, que fue sobre unos libros en primera edición que había encontrado en mi casa hace mucho tiempo y que estaba viendo y su importancia y que encontraba una firma y la idea era buscar si esa firma era del autor o no. Entonces al final descubro que no, pero queda muy bonita y todo, pero le falta el corazón, porque toda crónica debe tener corazón y el corazón se lo da uno creándolo y escribiéndolo de una forma bella. Muy bien, mira que eso es algo, eso es lo que mencionas, ese error que tú dices que cometiste al inicio en la primera crónica, es algo que nosotros evidenciamos mucho con los niños en el momento de empezar a escribir, ¿sí? Ellos tienen la noticia, hacen su investigación, pero no se quedan solamente como en contar en los hechos puntuales, sin añadirle esa parte, digamos, literaria, el corazón y demás, pero pues vemos que todo es un proceso, vamos evolucionando en el proceso. Entonces, por esa razón, me gustaría como ver si puedes ahondar un poco, por favor, en esto, y es que en este concurso de crónica, los participantes pueden elegir entre escribir una crónica periodística o una literaria. Entonces, desde tu experiencia, como para profundizar un poco más en lo que dijiste, ¿cuáles son las principales diferencias entre la forma de narrar, digamos, estas dos historias y qué consejos les darías a quienes desean escribir cada una de ellas? Lo importante es que cualquier tipo de crónica debe basarse en los hechos reales. Mejor dicho, ese es la única regla que tenemos que cumplir. No podemos fantasear, no podemos inventarnos nada. Tiene que ser basado en los hechos. Lo importante ahí es cómo lo contemos.
La crónica, digamos, hay un escritor, Milena, como tú lo conoces muy bien, Juan Villoro, es un escritor mexicano muy importante, decía que la crónica es como un ornitorrinco de la prosa. De la novela extrae la condición subjetiva, de la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes, digamos que puede ser una opción, del reportaje, los datos inmodificables, eso es esencial. Eh, hmm, del cuento atrae como el sentido dramático y aprender a contar la historia de una forma corta. Miren, corta, las crónicas nunca deben tener un tema, no deben ser muy largas, porque el lector se pierde. Y ahora con el tema digital, la gente le cuesta mucho sostener una lectura a largo plazo. No arranquemos como si fuéramos Gabriel García Márquez y estuviéramos haciendo un relato de un náufrago. Arranquemos con algo pequeño, corto, y las estructuras que nos da el concurso son buenísimas para entender el tamaño. Entonces, no se excedan al respecto. Una regla de la entrevista maneja los diálogos, es esencial entrevistar. Hay fuentes primarias o secundarias, o sea, físicas, poder hablar con alguien directamente, o podemos mirar archivos, desde un libro hasta un periódico. Eh, del teatro moderno, digamos, también la crónica tiene como la forma de hacer un montaje. Si ustedes han visto teatro, se dan cuenta que no necesita mucha parafernalia para hacerlo entender a uno que están contando una historia. Es un montaje siempre cada vez que estamos leyendo, es regresar al momento en que se está desarrollando la historia de la crónica. Eso es importantísimo. Digamos, del teatro greco-latino, la polifonía de los testigos, porque antes utilizaba un tema de coro, es esencial que no haya un solo testigo. Eso es un error muy común, Milena, para las personas que se les olvida, que creen que con un testigo ya está, ¿no? Hay que contrastar fuentes, como le llamamos nosotros. Y aquí viene un poco la pregunta que tú me dices. La crónica literaria tiene muchas más herramientas de uso literario, o sea, puede jugar más con el tema del narrador, de los personajes y de la trama. Puede ayudarnos por medio del juego de conversaciones para manejar eso. Pero la otra utiliza la herramienta, la periodística utiliza más la herramienta de las fuentes para poder desarrollarla. Entonces, en la periodística uno ve, digamos, más uso, es la que yo utilizo más uso de fuentes físicas como periódicos, como libros, como incluso artículos que busco en internet, pero que tienen una base científica sólida. Eso es esencial. Las fuentes uno tiene que comparar las fuentes y ver si son reales. Porque, digamos, estamos pensando en lo del tema del Trump, pero si vemos a alguien que dice que la Tierra es plana, pues ahí tenemos un problema de fuentes, ¿no? Ya todos sabemos que la Tierra es redonda y que tenemos que buscar un argumento respecto. Eso es esencial. Y debe también tener un tema como autobiográfico, el tono como más como reencuentro de cómo conversamos nosotros y estamos presentes ahí. Eso es esencial. La gente se arriesga siempre mucho en sus primeras crónicas a hacerlo en primera persona. Yo sugiero que no lo hagan, a menos de que ustedes sean el único sobreviviente de un avión que se cayó. Es muy loco que sean el personaje en primera persona, como yo hice, yo caminé. También suena un poco egocentrista. Váyanse, la tercera persona es bellísima por eso. Él hizo, él llevó, él logró, él montó. Esto es algo interesantísimo. Jueguenla por ese lado. Siempre es algo que les puede llamar mucho la atención y les va a facilitar mucho. Cuando soy yo, se pierde. Incluso si ustedes son el personaje principal, que no se lo sugiero, les sugiero que haya múltiples personajes. Eh, Manéjenlo en tercera persona. Es como un consejo que les doy. La primera persona, yo la comencé a manejar ya, yo la manejo en una de 50 crónicas y la manejo ya cuando no hay otro remedio para poder contar la historia. Siempre aprovechen la tercera persona, que es una herramienta maravillosa. Muy bien, muy interesantes esos datos para poder escribir una muy buena crónica. Bien, entonces, de acuerdo a lo que tú nos decías, ¿cómo se puede llegar a equilibrar, mejor dicho, esa voz propia con la objetividad de los hechos, por decirlo así?
¿Cómo podría Mm. llegar a darse? ¿Es posible ser imparcial cuando se está escribiendo sobre algo que te toca profundamente? Yo creo que es imposible ser imparcial. Yo hablaba de eso con Martín Caparrós y creemos que la objetividad no existe. Pero lo que sí pueden hacer es contar los hechos reales. Eso es esencial. Y no en su opinión. Esto no es una columna de opinión, es una crónica. Entonces, aquí lo que nos interesa es que por medio de los hechos, de las fuentes, miremos las decisiones y las opciones. Ustedes tienen que dar diferentes tipos de opción. ¿Y qué pasa? El lector al final es el que decide cuando termina de leer su crónica. Y él es el que da su punto de vista, no ustedes como escritores. Tienen que jugar a dar, a escuchar, digamos, si sigamos con el ejemplo de Trump, si van a hablar con el tema de Trump, tienen que poner a alguien que sea súper trumpista, como alguien que sea en contra de Trump, como alguien que sea apolítico. Yo pondría esos tres puntos de vista. Y ahí uno los pone a conversar, pero no opina. Si uno opina, la embarra porque vuelve la crónica una columna de opinión y una columna de opinión es otro tipo de no ficción en la cual la gente la sigue solo porque es muy importante la opinión del autor o porque uno quiere entender la opinión del autor. Pero si uno ve en una crónica como una columna de opinión, el lector no es bobo y se va a dar cuenta rápidamente y se va a sentir un poco como estafado. Entonces, yo entiendo que el tema de la objetividad es muy difícil, pero lo que pueden hacer es contar los hechos reales. Los hechos existen, jueguen con ellos, busquen la forma de narrarlo lo mejor posible. ¿Cómo? Jueguen con los tiempos verbales. Utilicen palabras hermosas. Utilicen la forma de narrar de una forma distinta. Jueguen, váyanse de la primera a la tercera persona, después a la segunda. La segunda es muy difícil, pero es hermosa. Jueguenla. Váyanse al pasado, presente, futuro. Pueden contar esto de una forma distinta. Pueden jugar como ciertas películas que arrancan con 10 segundos antes del final y ya cuando va a pasar el hecho importantísimo, ¡tum!, se devuelven 50 años. Jueguen con el suspenso. El suspenso es la herramienta más importante que ustedes tienen. Y eso es lo que les sugiero. Si solo cuentan esto como si fuera sujeto, verbo y predicado, como si fuera una noticia, pues va a quedar sin sabor. Piensen que esto es como un sancocho, eso es como cocinar. Si ustedes no le saben echar como los ingredientes que le dan sabor a la cosa, pues va a saber insípido. Va a ser una sopa insípida. Bueno, muy bien. Entonces, gracias por esos consejos. Y otro para de pronto esos estudiantes o esas personas que tienen ese bloqueo del escritor o sienten que la historia de pronto no les fluye, que pues en algún momento todos hemos pasado por eso. De pronto tú tienes alguna estrategia que te haya funcionado para vencer esos obstáculos y encontrar justamente la inspiración cuando parece que no llega. Tengo dos opciones. La primera es, hay dos bloqueos, que es la hoja en blanco o cuando uno está escribiendo algo que no le funciona. Entonces vámonos con la primera, que es la hoja en blanco. Yo sugiero leer. Lean a los maestros, lean a Leila Guerreiro, lean a Martín Caparrós, lean a Carlos Manuel Álvarez, lean a los duros. Y si no, pues váyanse a Miller, si quieren leer a los gringos. Hay gente muy berraca al respecto. Léanse digamos, hay cosas como bellísimas que están saliendo constantemente ahora, hay nuevas escritoras maravillosas, incluso Mariana Enríquez, que hace ficción y no ficción, la ficción de ella es buenísima y la no ficción, pues maravillosa. Sigan por esos caminos, lean y si se está acercando la fecha, comiencen a arranquen, traten de arrancar a escribir. Y ahí se tienen que enfrentar a un tema que es el tema de cómo poder salir del lugar común. Entonces, ustedes tienen que aprender que el primer texto que van a escribir no va a ser el último. Tienen que escribir y reescribir. Tienen que destruir mucho de lo que hacen. Tienen que aprender a borrar. Yo de una crónica puedo llegar a tener, cuando yo estoy de afán y digamos tengo que sacarle en una semana, alcanzo a tener 6 o 7 copias distintas de la crónica. O sea, la tengo que hacer de formas distintas, busco otros puntos de vista, pues siempre siento que le hace falta fuentes, o sea, entrevistas o más investigación. Recuerden esto, miren, la crónica es la que enciende la luz, es mirar lo que otros no ven o verlo desde un lugar inédito, distinto. Entonces, a veces también uno tiene que verlo distinto a como lo estaba viendo en primera medida. Entonces, cuando sientan que
que Milena, como profesora, les ha dicho 3 veces ese texto no les está funcionando, sigue muy, no sé, noticioso, busquen otra forma de verlo, incluso que ustedes no lo hayan hecho. Pregúntense, rétense, encuentren otra forma, porque normalmente siempre creemos que solo existe una forma de ver las cosas. Y ahí es cuando nos equivocamos. Todo tiene muchos puntos. Busquen, siempre, piensen en una cámara, piensen, pueden hacer un contrapicado en la historia, pueden hacer un blow up, pueden acercarse, pueden alejarse, pueden mirar, pueden desenfocar el personaje y enfocar en el paisaje. El, digamos, en Colombia es esencial hablar de los espacios y los espacios son maravillosos. Tal vez las cosas que ustedes creen que son simples son los que le dan forma a las historias. Ahorita me encontré con Cristina Rivera Garza y estaba revisando su libro sobre la historia de la muerte de su hermana y hace un recorrido sobre, digamos, el nombre de las calles en Ciudad de México, algo que todo mexicano conoce. Leila hacía también algo sobre el tema de la dictadura, pero desde el punto de vista de las cosas simples, los cafés. Si se dan cuenta, todo, si se cuenta de una forma muy bella, puede ser esencial. Y las pequeñas cosas, lo específico, cuando nos acercamos a una cosa en específico, puede ser lo esencial para que la historia sea bella. No tienen que no tienen que basarse solo en la línea esencial de la historia. Entonces, digamos, voy a contar la historia de un asesinato. No tienen que ir al momento en que la persona dispara y muere. Puede contarlo desde los zapatos, puede contarlo desde el señor de la tienda que escuchó los disparos. Puede contarlo desde incluso qué hizo al desayunar, ¿sí? Y mientras que va contando como su día a día, mientras que esa persona va comiendo el pan, podemos ir diciendo, sin decirlo de frente, eso es lo otro. No le digan todo al lector, no es necesario. Dejen que el lector piense. Hay un escritor muy importante norteamericano que fue premio Nobel de Literatura que se llama Ernest Hemingway. Y Hemingway hablaba de algo muy bello que se llamaba la teoría del iceberg. Y es, piensen en el Titanic. El iceberg es, el mar solo muestra la puntica del iceberg, ¿cierto? Y en la puntica del iceberg cuando se estrelló el Titanic, no se estrelló solo con la puntica, se estrelló con una montaña de hielo que hay abajo del mar. Entonces, eso es lo que dice Hemingway. Dice que escribir es como un iceberg, que nosotros no debemos contarlo todo, debemos, con lo que está oculto por el mar, debemos dejar mucho a la imaginación del lector y que el lector haga sus propias conjeturas y eso puede ser muy chévere. Y eso puede embellecer el texto y eso puede hacer que genere un texto ganador. Muy bien, justo esa era mi última pregunta, como volviendo a los estudiantes que quieren participar en este concurso, ¿qué características debería tener una crónica ganadora, cierto? En tu opinión, que no sé si de pronto es la técnica lo más importante o la historia en sí es lo más importante. ¿Qué características debería tener ya como para enumerarle a las personas que nos están viendo y pues darle como esos truquitos para que los tengan en cuenta en el momento de escribir? Sí, Mile, me hiciste pensar, digamos, va a parafrasear a Leila como para poderte llevar a este camino y pienso, ella decía que la crónica, pues dice que la crónica es el momento del otro, es el reino de la mirada, ¿no? Entonces, esencial, una crónica debe tener una gran mirada del autor. Entonces, primero que todo, uno nunca va a vencer una gran historia. Una gran historia se sostiene por sí sola. Entonces, busquen una gran historia. Pero lo único que puede vencer una gran historia es que alguien la cuente de una forma maravillosa. Entonces, primero, busquen la mejor historia del mundo. ¿Qué pasa? Recuerden, inicio, nudo y desenlace. Eso nos lo enseñaron en primaria. Todo debe tener un inicio, una trama, un conjunto de acciones que van llevando un conflicto. El conflicto es la parte esencial de la historia y se resuelve o no se resuelve, pero eso nos lleva a un final. No tiene que resolverse todo. No tienen que contarnos el final hasta el final.
los pueden dejar hasta un cierto punto, pero sí debe haber un cierre de la historia. Recuerden eso. Entonces, eso siempre tienen que buscarlo en todas sus historias. Miren, yo he leído crónicas con historias tan simples como un señor que vende bonais en la calle, que ha sido ganadora de múltiples premios. De la historia de los abuelos de un amigo de la costa que su familia viene de Canarias, que cuenta que es la historia de su familia, la historia que todos tenemos historias de nuestra familia que son maravillosas, que es una de las mejores crónicas que yo he leído. Entonces lo importante, ¿qué es la ventaja de ellos? Que tienen una forma muy bella de cómo contarlo. Jueguen con las herramientas, no tengan miedo, arriésguense. Si se equivocan, pues para eso están los consejos y están los profesores. Les pueden decir, váyanse por este lado, váyanse por... Tienen unos grandes profesores que los pueden guiar muy bien. Y lo otro es, confíen en ustedes. Supremamente importante. Cuando tengan el texto, háganselo leer a la mamá o a un amigo o a un primo. Pero no, antes de dárselo a la profesora. Y que le diga de qué se trata. Si esa persona dice, en pocas palabras, lo que usted quiso escribir, le atinó. Y lo otro, no jueguen con temas, con lenguaje complicado, ¿no? Con un lenguaje sencillo se crean mejores cosas. Un lenguaje simple, un lenguaje cercano. No hay que utilizar palabras rarísimas, no. La crónica se maneja con un lenguaje periodístico y el lenguaje periodístico lo entiende todo el mundo. Y si quieren jugar, pero tampoco se vayan al otro extremo, que es el extremo de lo muy coloquial. Sepan llevar esto para que lo entienda todo el mundo. Y ya. Perfecto, Juan Camilo, muchas gracias. No sé si de pronto tengas algo que decir fuera de las preguntas que de pronto ya te hice, algo de lo que ya mencionaste, como para finalizar. Nada, lo que O les digo, escriban, reescriban, reescriban. Eso me lo decía Guillermo Arriaga. Él me decía, yo escribo una novela 7, 8, 9 veces. Yo soy también un hombre exagerado reescribiendo. Y lo otro es, no se angustien con el tema del tiempo. Lo que tienen que hacer es, la mejor forma de enfrentarse a la hoja en blanco es leer y arrancar a escribir, así sea bobadas, pero arranquen a escribir. Ahí, mientras que van escribiendo, van a lograr encontrar algo que puede llegar a ser una parte del texto que están haciendo, de la crónica que están haciendo, y que le pueda dar sentido a la obra. Entonces, confíen en ustedes y no duden en preguntar. Preguntar siempre es necesario. Y muchas fuentes, por favor, muchas fuentes. importante. Bueno, Juan Camilo, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y motivarnos justamente a escribir nuestras propias historias y pues llevarnos a contar estas grandes ideas y tenerlas pues justamente en la memoria, en este caso, por medio de la escritura. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a todas y todos y nos vemos en la premiación. Allá nos vemos, importante tener en cuenta las fechas y demás que ya se ve al inicio del video para que estén revisando y podamos contar con la experiencia de leer pues sus crónicas, y acá tenemos un excelente jurado que va a estar, mejor dicho, súper al pendiente de esas historias que nos envía. Que estén muy bien, feliz día, hasta luego.